En los 1010, amplitud modulada, presentamos la hora de la doctrina del Cordero de Dios, Alfa y Omega. La vida se pidió para hacer las cosas según las leyes de la luz. Las Sagradas Escrituras son un libro donde está expresada la voluntad de Dios para el hombre. Allí están sus consejos, están sus sugerencias, están sus leyes. El Padre Eterno nos dice: haz esto que es bueno, no hagas esto que es malo. Para hacer el bien o el mal, hay que conocerlos a ambos. El bien y el mal son potencias. Por lo tanto, conociendo a estas dos potencias, uno escoge el lado que le es bueno. Porque lo bueno a uno le lleva a la felicidad, lo lleva hacia metas superiores. Lo malo le lleva a la infelicidad. Se desciende a planos inferiores. El espíritu se estanca, se retrasa, no avanza, no evoluciona. No conoce mundos más avanzados, de más conocimiento, de más ciencia. Hacer lo malo en la vida es contradecir las leyes de Dios. El mentir es malo. El estafar, el robar, todo esto es malo. Entonces, en la vida había que ser bastante inteligente para entender y comprender su porqué. El universo del Padre Eterno es infinito. No tiene límites. En este universo hay infinitos planetas, hay infinitos soles, infinitas galaxias. Allí pululan los hijos de Dios. En cada mundo se aprende, porque cada mundo es una escuela de aprendizaje. Este mundo es uno de ellos. A este mundo hemos venido como alumnos. Nuestros profesores o nuestros maestros son los que nos enseñan, que nos dan enseñanzas universales. Y en este planeta hemos tenido a Moisés, a Cristo y hoy a Alfa y Omega. Alfa y Omega, Cristo, Moisés, es un solo espíritu. Todo espíritu nace de nuevo, dicen las Escrituras. Entonces, ellos nos enseñaron conocimientos universales. Esas enseñanzas están en las Escrituras. Y las Escrituras se nos dio para estudiarlo, para analizarlo, profundizarlo, para sacar conclusiones propias, auténticas. Entonces, sabiendo y conociendo las leyes de la luz, uno entiende y comprende
más. Lo contrario son violaciones a las leyes de Dios. Cuando uno viola la ley de Dios, uno se convierte en un anticristo, en un malo, en un perverso. Por eso mismo la enseñanza: no se puede servir a dos señores, no se puede ser de la luz y a la vez de las tinieblas. Porque si se es de los dos, uno sirve al bien y al mal. Eso es dividirse. Solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Entonces, en esto hemos caído la humanidad. Servimos al bien y servimos al mal. Todo hemos hecho a medias. Y más nos vamos hacia la corrupción, los vicios. Esto es el mundo. ¿Quién corrige esta situación? ¿Quién restablece? El hombre es incapaz. Entonces, el Padre Eterno envía a su Hijo, a su primogénito solar, porque Él mismo había anunciado que volvería al mundo para juzgar a vivos y a muertos. Cristo ya está en este planeta. Ha reencarnado una vez más como humano, porque Él prometió. Cristo viene del reino de los cielos y nos trae esta tercera y última doctrina, la doctrina del Cordero de Dios. Una doctrina ciencia, una doctrina solar. Esta doctrina explica el origen y la causa de todas las cosas y anuncia grandes acontecimientos a la humanidad. El Hijo de Dios hoy ya no predica su doctrina en las plazas ni en las calles. Ahora lo hace con escritura. Esta escritura está en unos rollos, que son los rollos del Cordero de Dios. El rollo y el Cordero está anunciado en el Apocalipsis. El rollo es el material donde está escrito esta doctrina. El Cordero es el mismo Cristo, es el Alfa y la Omega. Él tiene la telepatía viviente universal. Se comunica con el Padre Eterno, es decir, hablan con el Padre Eterno y el Hijo. Esta conversación telepática hace de que el Hijo de Dios la plasme en escritura. Por eso se llama a esta escritura como escritura telepática. El Padre Eterno dicta y explica el porqué de todas las cosas. Explica el origen del hombre, el origen del mundo, el origen de las plantas, de los animales, el espacio, el tiempo. Explica el origen del universo. ¿Cómo surgió este universo? Explica quién es Dios. A la vez, está anunciando acontecimientos grandiosos. El juicio final, el nuevo gobierno de Cristo, el gobierno de los niños, el milenio de paz. Todo esto está explicando en esta doctrina. Además, explica
los 6.000 términos o parábolas de las Sagradas Escrituras, en la que el mundo de las religiones no pudieron explicar en forma universal. La doctrina del Cordero de Dios es doctrina, ciencia. ¿Por qué se dice que es doctrina, ciencia? Porque a la verdad, la ciencia es de Dios, lo creó Dios. Dios es universal, el Divino Padre Jehová, creador de todo cuanto existe, en todos los tiempos. Él está en el todo sobre el todo. Él es el que administra, gobierna, controla este universo infinito, los mundos, los soles, las galaxias. Él controla, gobierna el macrocosmos y el microcosmos. Nada escapa a su divino control. Él da doctrinas a toda su creación. Esta doctrina que nosotros estamos recibiendo, también la están recibiendo otros infinitos planetas tierras, otras infinitas humanidades. El Hijo de Dios se multiplica en todo esto. Nada es imposible para Dios. Él lo puede todo. Entonces el Hijo de Dios, estando en todas partes, hace lo propio del Creador del universo, porque es poder del Hijo de Dios, porque Él es después del Divino Padre. Entonces, la ciencia de Dios explica cómo se crea un planeta. Por eso explica en esta doctrina acerca de nuestro planeta. ¿Dónde se creó? ¿Cómo se creó? ¿En qué tiempo se creó? Toda esta explicación está en esta doctrina. En las Sagradas Escrituras no se explica los pormenores de la creación. Solo está en una forma general, mas ahora se explica en forma minuciosa, en forma detallada. Explica cómo surgió este universo. El Padre Eterno dice, este universo no fue creado grande. Empezó pequeñito, chiquitito, microscópico. Y con el tiempo fue creciendo hasta hacerse gigante. Los universos, dice el Padre Eterno, también nacen, crecen, se desarrollan, se multiplican, también mueren. Lo de arriba es igual a lo de abajo, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, esta doctrina no va a formar iglesia, templo, secta o religión, porque eso es de este planeta, es terrenal, es de los hombres.
El Padre Eterno no imita a lo que hacen sus hijos, porque el Padre Eterno es universal. Está sobre la religión, está sobre toda secta, está sobre todo templo. Él es universal. Las religiones son obra de los hombres. La religión es una forma de fe salida del libre albedrío humano. Por lo tanto, es juzgado en el día del juicio. La religión es una obra dividida por los hombres. Cristo advirtió, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Y las religiones dividieron a la humanidad en tantas creencias, habiendo un solo Dios, una sola verdad. Con el juicio final, el mundo de las religiones desaparecen. Sus templos igualmente, porque la ley de Dios dice: no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. Al desaparecer las religiones, desaparecen los conceptos limitados de Dios. La criatura tendrá nuevas ideas, ideas más universales. Tendrán otros conceptos de Dios. Ya no tendremos esa manía de relacionar Dios y templo, o religión, Dios y templo. Eso desaparece. Porque a la verdad, las llamadas religiones, al Padre Eterno lo minimizaban, lo achicaban, lo reducían en los templos, lo limitaban en los templos. Eso no lo enseñó Dios. Las leyes de Dios son universales, tienen amplitud de idea, de conocimiento, de ciencia. Eso no es religión. Hablar de Dios no es religión. Pero el hombre hizo de Dios microscópico. Lo redujo en el templo, en 4 paredes. Ese es el concepto del hombre religioso. Mas el que busca, el que estudia, el que analiza, comprende mucho más allá de los límites de los templos, porque Dios es infinito. Por eso el Eterno en la Biblia dice: el hombre que sigue al hombre, maldito es. El hombre que sigue a Dios, bendito es. Porque el hombre imperfecto arrastra a los otros también a lo imperfecto y lo hace más imperfecto. Al Padre Eterno hay que estudiarlo. Al estudiarlo se le comprende más y se le conoce más y uno se acerca más hacia Él. Por eso el Padre Eterno, de tiempo en tiempo, nos envía doctrinas, revelaciones, mensajes, que son conocimientos. Por eso se nos dio la doctrina mosaica en el mundo antiguo. Se nos dio la doctrina cristiana hace más de 2000 años. Y hoy
la doctrina del Cordero de Dios. Una doctrina que se va a extender a todo el planeta. Va a llegar a todos los hogares del mundo en libros. La humanidad vamos a estudiar al Padre Eterno en casa, como siempre debió haber sido. Esta doctrina está escrito en idioma castellano. Se va a traducir a todos los idiomas del mundo y ya se está haciendo. El Hijo de Dios, el Alfa y la Omega, que ya está en este mundo, él nació en la hermana República de Chile. Esto fue en el año de 1931, en la región Antofagasta, Tocopilla. Llegó aquí a la ciudad de Lima, Perú, en el año de 1975. Estuvo hasta 1978. En el tiempo de su estadía, escribió miles de rollos. Estos rollos, como les decía, son el material donde está escrito. Es papel cartulina y papel fino, de 1,20 m por 80 centímetros de ancho. Allí está escrito esta divina revelación. Entonces, el juicio final que anuncia no es el fin del mundo, no es la destrucción del hombre, porque el Padre Eterno dice, Él no destruye su obra, sino que la mejora, la perfecciona. Por eso este planeta va a volver a ser paraíso. Eso es lo que la Biblia anuncia, el nuevo mundo, el milenio de paz. El juicio final es la justicia perfecta. El juicio final es para premiar al que hizo bien y para castigar al que hizo mal. El juicio final juzga la obra, lo que se hizo en la vida. El juicio final de Dios es molecular, abarca todo, a espíritu y materia. No escapa ni siquiera uno de nuestros pensamientos. Todo lo juzga el Padre Eterno. Por eso Cristo había dicho, habrá juicio final por sobre todas las cosas imaginables. Esta ciencia divina, va a revolucionar la intelectualidad del hombre. Y siempre es así, porque el Padre Eterno siempre revoluciona las mentalidades de sus hijos, porque trae cosas nuevas, a la que se conoce como las novedades cósmicas, que nos llega en nuestros días. En esta primera etapa vamos a tener el discurso de Alfa y Omega, porque él ha dado muchas conferencias, muchas charlas, y muchas de estas conferencias se han grabado. Vamos a escuchar, luego comentaremos. Volvemos. De acuerdo a la obra humana, la humanidad, dice el Padre Jehová, se dividió en 3 grupos. No porque el Padre lo divida, no. La criatura humana con su actuación en la vida se dividió. El grupo de los bienaventurados son los niños, hasta los 12 años de edad, y no hay más. La inocencia, la humildad, no tiene juicio. El grupo de los salvos,
el grupo de los condenados. La gran masa de la humanidad está en el grupo de los salvos. ¿Por qué? Porque están salvos del propio salvo. El bienaventurado pide y se le concede. Al bienaventurado, a los niños en este caso, se le abren todos los cielos, se le concede todo lo que desee, y el instante. El salvo no puede exigir, porque el salvo, dice el Padre, no tiene moral para exigir cuando pide. El salvo está a la espera del orden. Si un niño que no ha sido bautizado y está dentro del límite de los 12 años, ¿también tiene derecho a la puerta del cielo? Sí, porque el niño, dice el Padre, es inocente de los que tenían que bautizarlo. Él no es culpable, tiene culpa. Eso recae en los que estaban encargados de bautizarlo y lo hicieron. Pero no necesariamente, digamos, que se tiene que bautizar al mes o al año que de vida. Dice el Padre aquí una cosa, que los que bautizaron a las criaturas siendo bebés tienen puntaje de prontitud en los del reino. Y los que bautizaron pasados los años no tienen puntaje de prontitud. No quiere que juzga todas las cosas de naturales. Digamos, en este caso, yo bautizo a mi hijo de pequeño, entonces estoy ganando puntaje, llega a la mayoría de edad él, y renuncia ahí a la religión, al bautismo. Ese es el problema de ¿Qué él. pasa con mi puntaje? Su puntaje nadie lo toca. El problema es de él, porque tiene conocimiento de causa. Ah, eso significa las dimensiones. Todo eso de colores, eso que ve usted como, eso, son cielos que se forman en el cosmos. En el espacio existen tantos cielos de colores como la mente puede imaginar. Nada tiene límite en Dios. Esos colores se llaman zona magnética de los platillos. Y nosotros los tenemos alrededor también, el áurea, es igual a la de ellos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Nosotros tenemos 318 zonas de colores, que corresponde a cada virtud del pensar diario. Y la misión de los platillos es recoger las ideas que nosotros generamos de una por una a diario. De la microscópica idea nacen microscópicos planetas que tienen la influencia individual de uno. El Padre crea en forma colosal arriba y nosotros en forma microscópica abajo. Tenemos la herencia del Padre. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Por eso se escribió en el Evangelio, cada uno se hace su propio cielo, principiando por las ideas que generan. Esto hace llorar a la humanidad, porque el que generó ideas malas se creó sus futuros planetas infiernos, cuya filosofía en ese planeta cuando crezca sea colosal, será la maldad. Y el que generó ideas bondadosas de acuerdo a la moral de Dios, creó su futuro paraíso, cuya filosofía será la bondad. Estamos en la hora de la doctrina del Cordero de Dios. Estamos llegándoles a través de Radio Cielo, dando gracias al Padre Eterno por esta maravilla del conocimiento. Lo grandioso es que el Padre Eterno nos hace ver el futuro de los hechos, de los acontecimientos, de lo que viene. Por eso es que las doctrinas del Padre Eterno son del pasado, del presente y del futuro. Teniendo estas ventajas, uno la estudia, la lee y uno mismo se prevé de hacer cosas negativas. Es una lucha mental. Es una lucha de oposición al mal. Porque el mal siempre está ajochándonos por todos lados. Porque estamos dentro de un sistema de vida que es corrupto. Entonces, la influencia del sistema está latente en todas partes. Entonces, luchar contra el mal es constante. Para esto, necesitamos alimentarnos
del conocimiento de Dios constantemente y a diario. Porque de otra manera se sucumbe, se cae. El Hijo de Dios en sus discursos siempre enseña acerca del todo. Dice, todos tenemos un áurea alrededor del cuerpo. El áurea está compuesto de 318 virtudes, que también son de 318 colores. Cada áurea tiene un color. Esas 318 virtudes, enumerando algunas, el trabajo, la ilustración, la justicia, la libertad, la caridad, etc. 318 virtudes. Se nos dio para perfeccionarla. De esto se rinde cuenta en el día del juicio, de las virtudes que se nos dio. ¿Cómo la hemos perfeccionado? Para perfeccionarla, había que conocerla, había que estudiarla. ¿Qué cosa es el trabajo? ¿Qué cosa es la paz? ¿Qué es la libertad? Y si uno no tenía libertad, había que luchar por la libertad. Son virtudes que todos tenemos. Y si ni siquiera la conocemos, en el día del juicio, la virtud habla y se expresa delante de Dios en sus propias leyes y acusa al espíritu de haberla ignorado. Por eso, si en la vida no hemos buscado la verdad, entonces, ¿cómo nos enfrentaremos a la justicia de Dios? Entonces, nuestra áurea constantemente va cambiando de colores, o hacia la luz o hacia las tinieblas. De nuestra propia áurea, el Hijo de Dios en el día del juicio hace de que se vea en la televisión solar, porque el Hijo de Dios proyecta hacia la televisión solar y ahí vemos lo que hicimos en toda nuestra existencia. Todo se va filmando y se va grabando en el áurea, todo. Nada escapa a los ojos de Dios. Vamos ahora a avanzar con la lectura acerca de los platillos voladores. Ya habíamos avanzado algo sobre esto. Construcción de los platillos voladores. El subtítulo dice: el número viviente participa en la construcción de un platillo volador. El número viviente. Los números, dice el Padre Eterno, son criaturas, son seres vivientes. Ellos hablan y se expresan en sus propias leyes, así como nosotros los seres humanos hablamos y nos expresamos en nuestras propias dimensiones, igual ellos, porque los números son creaciones de Dios. Por lo tanto, los números, como son vivientes, ellos están también en todas partes y nos acompañan a la vida de los planetas. Dice el Padre Eterno: el número viviente muchas veces sabe más que los mismos padres solares. Ocurre que entre infinitas moléculas de una nave solar hay una que está probando a todos,
incluso a los padres solares. Es lo que se llama entre los tripulantes la sorpresa molecular. Esto ocurre entre jerarquías iguales o menos en poder con respecto a la molécula numeral que los prueba y la jerarquía de los padres solares. El número viviente entabla conversaciones telepáticas con los tripulantes de los platillos voladores, y entre ellos se hacen demostraciones de poder. El poder para los tripulantes de los platillos voladores es poder creador. Ellos rivalizan amorosamente en quién puede más y quién puede menos. El más es para ellos lo colosal, y el menos es lo microscópico, y el más es penetrar en el macrocosmo, y el menos es el microcosmo. Y rivalizan quién hace lo sublime en la más microscópica unidad de tiempo. En esta amorosa rivalidad de poderes creadores se ven formas de magnetismo desconocidos que asombran a los protagonistas celestiales. Son demostraciones de poderes venidos de lejanos y desconocidos sistemas de vida. Todo lo aprendido en lejanas galaxias se demuestra cuando los padres solares se encuentran en el espacio. La ciencia que se aprendió en determinado mundo se demuestra en las criaturas por los colores o áureas o fluidos solares. Esta ley de lo que se fue en tiempos y lugares remotísimos constituye la sal de la vida del verbo solar. La unidad más microscópica de la sal de la vida son las ideas. Las ideas vienen a ser las más primitivas ondas solares. El número viviente se expresa por ondas y su número de jerarquías de ondas numerales no tienen fin. El número viviente, estando unido a la galaxia de un platillo volador, hacen amistades con todos los divinos querubines de inocencia solar. Sucede que un número viviente es una inocencia que pidió reencarnación en número. El querubín solar es una inocencia que no ha pedido aún reencarnación. Se podría decir que el número viviente es un especialista en números. El querubín solar aún no se ha especializado. Esta ley es para todo cuanto existe. Todos, sin excepción alguna, tuvieron un principio de inocencia. Para el número viviente, su inocencia fue saturada por el magnetismo numeral. Para la molécula viviente, su inocencia fue saturada por el magnetismo molecular. Toda vida que pide el espíritu es saturación magnética de sensaciones, y no conociendo a ninguna de ellas, los espíritus piden el magnetismo del conocimiento para conocer lo que no conocían, de antes de pedir forma de vida. La sensación o impulso mental de querer aprender tal o cual cosa se pidió en el instante en que se podía volver a nacer de nuevo. Y en este pedido de sensación o impulso mental de querer aprender tal o cual cosa, participó el número viviente, y lo hizo en todas las formas de cálculos y límites imaginables. Es por esta ley es que no todos buscan perfeccionarse en una misma forma o método. Las limitaciones que se sienten y no se ven, las pidió el mismo espíritu.
y habiendo pedido limitaciones que no conocía, prometió a Dios sobreponerse a las sensaciones que pidió y que para él eran desconocidas. Pidió una prueba de vida. El número viviente que participa en la construcción de los platillos voladores presenció todo pedido hecho por los espíritus humanos, porque todo pedido de vida humana, sus espíritus la hicieron extensiva a los platillos voladores. Si así no hubiese sido, nadie conocería ni la historia ni la psicología de los platillos voladores. Jamás nunca se habría pronunciado la palabra platillo volador en la prueba de la vida. Todo cuanto ven los ojos, todo se pidió porque no se conocía. El número viviente, estando en el todo sobre el todo lo juzga en enseñanza de filosofía numérica. Hasta lo primitivo, lo intuitivo de lo que se siente y no se ve, es número viviente. Los platillos voladores, en sus infinitas jerarquías de platillos, poseen la divina jerarquía de platillo volador numeral. La especialidad adquiere jerarquías que no tienen límite ni lo tendrán jamás. El número viviente extenderá por siempre su reinado numeral, porque siempre se necesitará del cálculo y de la medida, principiando por la vida misma que se pidió a Dios. El número viviente es tan heredero del reino de los cielos como lo es el espíritu humano. El destino humano pende de lo más microscópico, que posee su todo sobre el todo. Y lo microscópico se convierte en número viviente de los cielos invisibles. Porque toda sensación que durante la prueba de la vida se sintió y no se vio, constituyen invisibles cielos de sensación. Lo sentido y lo no visto son infinitos universos que prestaron su divino concurso o divina alianza para que el espíritu humano conociera la vida humana con las mismas características como la pidió. En todo instante se es, porque el universo entero contribuyó a ello. Los todos sobre los todos se apoyan mutuamente para llegar a ser un todo. El número viviente, estando en todo lo imaginable, se transforma por siempre jamás. Toda transformación implica vivir una determinada forma geométrica, sea esta lenta o instantánea, sea en lo visible o sea la transformación en lo invisible. Instante por instante, el número viviente estará participando molécula por molécula. El número viviente se transmuta, reencarnando y pasando por toda la infinita gama de elementos de infinitos planetas. Es común entre ellos el de reconocerse en un instante dado y en un punto dado del cosmos infinito. Lo no reconocible se vive porque se pidió como sensación que no se conocía. Esto de reconocerse en un instante dado se llama en el reino de los cielos reencarnación reconocida. Y esto sucede a través de las propias virtudes del espíritu pensante.
En este reconocimiento está también el número viviente, encarnado en filosofía de reconocimiento numeral. Los instantes del Espíritu los pidió en el reino de los cielos, y en todo instante pedido está el número viviente. El número viviente reencarnó en el instante, como filosofía de instante numeral. El número viviente siendo de todos, porque todos lo piden cuando desean conocer formas de vida que no conocen. Cuando el número viviente pide reencarnar en la construcción de un platillo volador, lo hace pensando en engrandecer su propia herencia numeral. Piensa en las glorias de sus reinos numerales, tal como el espíritu humano piensa en la gloria de su Dios. Todo pensar tiene su reino ganado en lo que pensó. El que nada pensó, nada ganó. En la sensación llamada nada, también está el número viviente. En esta sensación el número viviente se vuelve número sin expresión filosófica numeral. La nada es una sensación semejante a la suerte. La suerte no es del reino de los cielos, porque en el reino de los cielos existen leyes que tienen destino. La llamada suerte no la tiene. Los que pronunciaron la palabra suerte en la prueba de la vida no entrarán al reino de los cielos, porque no existiendo la suerte en el reino de Dios, esta nadie la pidió. La extraña suerte salió de una extraña psicología, salida de un extraño sistema de vida, que en sus leyes dudó de lo infinito de Dios. El número viviente no pidió reencarnar en la suerte, no pidió reencarnar en lo que no tenía destino. Los que creyeron en la suerte, creyeron en su no destino. A su herencia dejaron sin destino, y no se puede servir a dos señores, diciendo que se sirve a uno. No se puede servir al Señor del reino de los cielos si el espíritu a la vez se aferra al Señor de la suerte, porque se divide entre la luz y las tinieblas. El espíritu vive una sensación dividida, que no pidió en el reino de los cielos. Esto se dice en el reino, vivir sensaciones extrañas a lo pedido en el reino. Esta es la doctrina del Cordero de Dios. El Padre Eterno explica las leyes de la luz y las leyes que no son de la luz. La suerte no tiene destino. Por lo tanto, lo que es ley lleva a avanzar, lleva al progreso. Es decir, el espíritu avanza en lo espiritual, avanza en el conocimiento, avanza en la proyección hacia el infinito. Entonces, las leyes del Padre Eterno son leyes universales, son leyes que se debe estudiar, analizar, profundizar y vivirla. Por esto es que se nos da leyes, una vida con leyes, para vivir en la ley. Y cuando se vive en la ley, los mundos son paraísos. A todos los hermanos que deseen leer, estudiar la doctrina del Cordero de Dios, que ya tenemos publicados en libros,
pueden acercarse a la internet www.cienciaceleste.com. Hasta pronto. Muy buenas noches. El mundo es un permanente desafío, un reto, pero con muchas oportunidades. Por eso, usted tiene que estar informado y preparado. Y la mejor vía es la radio. Radio Cielo, ahora en los 1010 AM y 101.7 FM.